Sublime gracia del Señor, pecador salvó, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros o aflicción. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos, a nuestros hermanos que están junto a nosotros a esta hora. Les damos una cordial bienvenida a todos ustedes y también le invitamos a que nos acompañe y le invitamos y le ofrecemos los cursos de Emaús. Los cursos de Emaús donde usted tiene para estudiar el libro y también tiene una hojita de respuestas dentro. Si usted quisiera, si se interesa, puede dirigirse a Pedro Aguirre Cerda, número 189, o también llamar al canal, al fondo que aparece en su pantalla, señora, señor joven. Aquí tenemos el Verbo de Dios. Estos cursos totalmente gratuitos, se los ofrecemos a usted. Si tiene el deseo, si le gustaría aprender de la palabra de Dios, estudiar de la palabra de Dios, es de mucho provecho para su vida. Esta es la oportunidad para que lo haga con los cursos Emaús. Así que se los ofrecemos totalmente gratuitos. Pedro Aguirre Cerda 189, si quisiera usted dirigirse a ese lugar, a una cuadra de Plaza de Armas, o llamar al canal para obtener los cursos Emaús. Dicho esto, le invitamos a lo principal, la palabra de Dios, a que busque una Biblia, vaya a buscar una Biblia para que la abra, para que nos acompañe en la lectura de ella en el Salmo número 54. Hemos estado estudiando los textos que nos salen en el libro de los Salmos, hemos estado leyendo junto a usted, amigo, amiga, joven, señorita, hermano también, que nos acompaña. Le invitamos ahora a que nos acompañe en la lectura del Salmo número 54. ¿Encontró? Le vamos a dar lectura ahora. Versículo 1, que nos dice así: Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida, y no han puesto a Dios delante de sí. Versículo número 4. He aquí Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el alma a mis enemigos. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Salmo número 54, acabamos de leer un salmo de David, que solamente tiene 7 versículos. En el título dice plegaria, pidiendo protección contra los enemigos. Al músico principal, masquil de David, cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl: ¿no está David escondido en nuestra tierra?
una oración de un creyente. Una oración que hizo un hombre, que hizo aquel que después sería rey de Israel. Un hombre conforme al corazón de Dios, el cual fue perseguido, fue buscado, buscaban su vida para matarle, lo buscaba el rey Saúl, y todo esto se originó por una envidia que hubo en el corazón de Saúl. Después de que David derrotó a Goliat, cuando el pueblo cantaba que Saúl hirió a sus miles y David hirió a sus 10.000. No fue más que este cántico que hizo el pueblo para que entrara la envidia en el corazón del rey Saúl, a cual Dios ya había desechado y se había provisto de un varón conforme a su corazón, como dijimos. Y este era David. Y David huyó, y David anduvo huyendo. Y David fue a aquel lugar, aquel desierto que se llamaba Zif, un desierto que está allá en Israel. Y Zif, buscando, nos dice que significa abundancia de flores o lucidez. Tenía una belleza especialmente de las flores. Un desierto donde David estaba escondido en las cuevas. Estaba en el lugar, nos dice la palabra de Dios, en Maón. Se escondía en este desierto, en estos lugares. En Engadi, también otro lugar que se encontraba en este desierto. Y en este lugar estaban los zifeos, desierto de Zif, y por ende había una parte, un lugar donde se había establecido nada menos que la tribu de Judá. Y David, el rey David, proviene también de la tribu de Judá. Eran sus hermanos que vinieron delante de Saúl a decirle que David también se encontraba en ese lugar. A lo mejor puede ser por miedo, porque supieron lo que Saúl le hizo a los sacerdotes en Nob, cómo mató a los 81 sacerdotes en ese lugar. Hizo un derrame de sangre mortal, sumamente grande, el rey Saúl. Y ahora estos hombres que estaban en el desierto de Zif vinieron a acusar. Lo traicionaron. Esa es la palabra. Traicionaron a David por temor, por querer estar bien delante del rey. Lo traicionaron a David y vinieron delante de Saúl a acusarle de que él se escondía en ese lugar. Eso lo encontramos en 1 Samuel 23, versículo 13. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600. Salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la noticia de que David se había escapado de Keila y desistió de salir a buscar a David. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Y así es también para nosotros
los creyentes que peregrinamos en este mundo y estamos en este desierto del mundo donde hay tanta lucha, donde hay tanta desigualdad, donde hay tanto dolor, donde hay tanta angustia, donde hay tanta pena, tantas cosas nos suceden de una o de otra manera, de diferentes maneras y a todos. No piense que solamente a usted, sino que a todos nos pasan problemas en el peregrinar de este mundo. En el desierto del mundo estamos, pero tenemos un guardador. Tenemos a alguien que nos socorre. Ahí está nuestro Dios, que nos brinda la ayuda, que nos brinda el apoyo, que nos brinda la salida cuando no tenemos escapatoria, cuando no podemos solucionar el problema, cuando el problema de nuestros hijos es grande, porque nuestros hijos ya se quieren mandar solos, nuestros hijos quieren hacer lo que ellos quieren, nuestros hijos quieren andar conforme a su corazón y quieren seguir los deseos del mundo. Y tenemos lucha y tenemos dificultad, y cuando queremos orar hay problemas, y cuando queremos ir a reuniones hay problemas, y cuando queremos buscar a Dios, cuando queremos hacer las cosas que a Dios le place, ahí viene el enemigo y ahí viene el problema. En ese instante, en esos momentos, a veces no sucede antes, sino que en el momento que queremos tener comunión con Dios hay problema, hay dificultad, hay lucha. ¿Cuántos de nosotros pasan por estos problemas en el trabajo? ¿Cuántos de usted tiene problemas en el trabajo? ¿Cuántos de usted tiene problemas con sus compañeros de trabajo? ¿Cuántos de usted tiene problemas con el vecino? Y así estamos con problemas, con lucha, con dificultades, porque el mundo es así. Así está el mundo está plagado de mal. Como leíamos la semana pasada, el corazón del hombre es necio, el corazón del hombre no quiere entender, el corazón del hombre ha dejado a Dios de lado y no quiere oír y no quiere saber nada de sus leyes ni que lo que Él dice. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y así es la lucha en el mundo, y así es el problema y la dificultad. Pero Dios nos da un refrigerio. Nuestro Dios que nos ama, nos da siempre una palabra de aliento. Nos da siempre algo para sostener nuestra alma que está triste, nuestra alma que está cansada, nuestra alma que tiene dolor. Y eso le pasaba a David. Si David también era como nosotros, era hombre, era ser humano. Él tenía dolor, tenía angustia, y por eso que por intermedio del Espíritu Santo lo inspiró para escribir el Salmo número 54 y le decía: oh Dios, sálvame por tu nombre. Y así también Dios le inspiró en ese momento cuando él ya miraba hacia la cruz de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y el Espíritu le inspiró para escribir el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya él miraba la cruz y miraba las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba ahí sufriendo, cuando estaba ahí padeciendo por nuestros pecados, el justo padeciendo por nosotros los injustos. El Señor Jesucristo estuvo en ese lugar y para Él no hubo compasión, para Él no hubo clemencia. Y David estaba en ese lugar y David tenía tristeza y David tenía dolor, pero Dios en su amor y en su misericordia no lo entregó en manos de Saúl. Dios le cuidó, Dios le dio fortaleza junto a sus hombres que andaban todos escondidos por las cuevas, por las peñas. Y muchas veces nosotros, ¿qué pasa en este mundo? Aquí no, pero en otros países donde nuestros hermanos tienen que andar escondidos, no pueden andar con una Biblia en la mano, no pueden orar libremente porque son perseguidos y son castigados. Y con la muerte, algunos son decapitados por causa del nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Estaríamos dispuestos nosotros a sufrir afrenta por causa del nombre
como nos dicen en los hechos de los apóstoles, cuando Pedro y Juan eran perseguidos, cuando Pedro y Juan sanaron a un hombre cojo, y primero le dijeron que no hablaran de tal hombre ni de tal nombre, y ellos después fueron azotados por eso. Y cuando salieron del tribunal, dice la palabra de Dios en los Hechos 2, que salieron gozosos de haber sido dignos de recibir afrenta por causa del nombre. Se sintieron dichosos, gozosos por recibir castigo por causa del nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y nosotros muchas veces, porque nos miran o nos dicen algo en la iglesia, no queremos ir más. O porque un hermano nos cae mal, no queremos ir más. O porque un hermano, una hermana nos dijo algo, no queremos ir más. Ya no voy más a la iglesia, decimos. Y no sabemos para que el evangelio se propagaran cuántas personas dieron la vida por causa de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y así el evangelio se propagó y llegó a nuestros días. Aquel hombre, Juan Gutenberg, que escribió también la Biblia. Y así muchas personas han escrito la Biblia. Y muchas personas han muerto, como Juan Hus, por decir la verdad, murieron. Y así se propagó el evangelio, con mucho dolor, tristeza y sufrimiento. Y es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, nos dice la palabra de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, que a través de mucho dolor, tristeza, angustia, entremos en el reino de Dios. Es necesario. ¿Por qué? Porque así a Dios le ha placido, para probar nuestra fe, para probarnos como creyentes, para probarnos como cristianos, si somos de verdad o no. Por eso están los ejemplos en la Biblia del oro, el oro que es metido en el horno para sacarle todas las impurezas, y después sale el horno y el orfebre lo limpia y queda brillante, queda precioso. Así tenemos que ser. Mucho dolor, mucha tristeza, mucha angustia, querido joven, señorita. Usted que está en este mundo, usted que está aquí mirando a través de su pantalla, ha sufrido por causa del nombre, ha sufrido por causa del Señor Jesucristo. Y voy a hacer otra pregunta. ¿Le gustaría a usted sufrir por causa del nombre? ¿Le gustaría a usted sufrir por el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo? ¿Le gustaría sufrir? Yo creo que no. A ninguno de nosotros nos gustaría sufrir por causa de nuestro Salvador. ¿Y qué pasaría si un día llegara la persecución? ¿Qué sería de mí? ¿Qué haría yo? ¿Cómo me encontraría? ¿Estoy firme? ¿Estaré firme? ¿Seguiré adelante? Oh Dios, oye mi oración. Escucha las razones de mi boca. Cuando oramos, cuando hablamos a nuestro Dios, le damos explicaciones, hablamos y a veces a lo mejor hablamos de más, porque Él sabe de la necesidad que tenemos. Pedís y no sabés pedir. Pedimos y no sabemos pedir. Pedimos para nuestros deleites y para nuestros goces de nuestra carne. ¿Y qué hay del espíritu? Pedimos para nuestro espíritu, para que nuestro nivel espiritual aumente, para poder ser más fervientes en la oración, para ser más fervientes en ir a los cultos, para ser más fervientes en ir a las reuniones. ¿Cómo pedimos? ¿De qué manera pedimos?
Porque hay extraños que están alrededor de nosotros y tenemos una nube de testigos. Porque extraños se han levantado contra mí. Y siempre se levantan. Y siempre hay personas que están en contra de nosotros. Nos llevan la contraria. Y siempre hay hombres violentos que buscan mi vida. ¿Le ha sucedido eso a usted? Hay hombres que buscan su vida. Tengamos fuerza, tengamos ánimo. Porque la recompensa es grande. Para todas esas personas que sufrieron martirio y que dieron su vida por causa de mi Salvador, el Señor Jesucristo, tienen recompensa. Y es sobremanera grande. Y nosotros a veces por un decir, por un mirar, por una palabra, o a lo mejor la persona no lo quiso decir y nosotros la interpretamos mal. A lo mejor quería decir y no supo expresarse bien y nosotros como somos de mente más o menos rápida, como se dice, cortamos para otro lado y no es así. Tenemos que mirar, tenemos que hablar con delicadeza. Tenemos que ser amables con el hermano, con la hermana. Con la hermanita anciana que está ahí. A lo mejor no se puede desplazar. ¿Cómo estamos? A lo mejor no tiene dinero. ¿Cómo está mi visión espiritual? Para que Dios me ayude para tener claridad. O a lo mejor ese hermano es calladito, en silencio, le pide a Dios. Y no tiene. ¿Y nosotros qué hacemos? Si somos mayordomos y lo que tenemos es que compartirlo. No es para nosotros. Y no han puesto a Dios delante de sí. ¿Pone usted a Dios? ¿Ha puesto usted a Dios delante de usted? ¿Se ha acercado a Él? ¿Con voz sincera? ¿Con contrito y humillado se ha acercado a Dios? ¿Se ha acercado delante de Él? ¿Le ha pedido perdón por sus pecados? Le ha dicho, Señor, Dios mío, si yo sé que tú existes, yo sé que tú enviaste a tu único, a tu unigénito a este mundo. Yo sé eso. Y te pido que en esta hora me salves. Porque en ningún otro hay salvación, en nadie va a encontrar esta paz, esta tranquilidad que solamente Dios da. Yo sé que el Señor Jesucristo fue muerto, fue sepultado, pero yo creo que y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras, y he pecado y perdóname, con sus palabras, sí, con sus palabras, porque Él quiere que uno le hable, uno, con sus palabras. Y cuando perseguía cuando perseguía a Saúl a David, llegó el momento que andaba con 3.000 hombres buscándolo. Con 3.000 hombres buscaba a David. A un solo hombre quería matarlo. Y con sus 600 hombres, como nos dice la palabra de Dios. Y llegó el momento en que se cansó el rey, se quedó en un lado y se quedó dormido. Y Dios lo entregó en su mano. Primera de Samuel 26. En la historia, usted lo puede leer después. ¿Quién me acompaña? Dijo David, y Abisaí, hijo de Sarvia, hermano de Joab, y Ahimelech le acompañaron al campamento. Y Dios había hecho que todos ellos entraran en un sueño profundo. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová
había caído sobre ellos. Un profundo sueño había caído sobre ellos. Y a veces contra nosotros también viene un sueño. Nos viene sueño. No queremos hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Y quedamos como en un letargo. Quedamos dormidos. Despertemos, despertemos. Hay que estar atentos porque Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nos pilla mal, nos va a devorar, nos va a hacer caer, nos va a hacer volver al desierto, donde en el desierto hay un calor, donde en el desierto no hay agua, no hay refrigerio. Pero en este desierto había un lugar donde había un oasis, porque estaban algunas de las tribus de Israel en ese lugar, y ellos cavaban pozos y había agua. Pero en el desierto propiamente tal, en el corazón del desierto no había. Había hecho caer a todos los que estaban con él en un sueño profundo, y David llegó y se llevó la vasija, se llevó la lanza y después le gritó al general del ejército que era Abner: eres digno de muerte, le dijo, ¿por qué no cuidas? ¿Por qué no has cuidado al ungido de Jehová? Y uno de los que estaban con él le dijo: aquí está ahora, mátalo, o déjame que yo lo mate y que lo enclave en la tierra. Y David le dijo: no. 1 Samuel 26:9, y David respondió a Abisai quería matarle. Le dijo: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Para Saúl no hubo muerte. Ese día no hubo muerte para él. David le perdonó la vida. He que Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Y le devolverá el mal a mis enemigos. Córtalo por tu verdad. Llegará el momento en que va a castigar a todos los que no quieren aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y aquellos que le crucificaron también tendrán que dar su cuenta. El ungido de Jehová fue enviado a este mundo y los hombres no le quisieron. Y para él no hubo clemencia, sino que fue muerto. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, burlándose, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Y esto fue necesario porque así estaba escrito que él tenía que sufrir, que tenía que padecer, que tenía que entregar su vida. Tenía que ser muerto. Pero al tercer día resucitaría, y así sucedió. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A su enviado le ha hecho Señor de todo. Aquel que descendió del cielo, vino a este mundo a dar su vida, le ha hecho Señor de todo lo que hay, de todo lo que existe. Llegará el momento. Llegará el momento, amigo o amiga, en que viene un juicio
que nos describe la palabra de Dios, el juicio ante el gran trono blanco. No espere usted estar en ese lugar, huya ahora, escape, venga el Señor Jesucristo y Él le ofrece salvación gratuita para usted y para todos los que están oyendo. Amigo, amiga, que tiene problemas y dificultad, que tiene problemas con la droga, con el alcohol, no importa, igual le ama. Nuestro Dios igual le ama y le quiere salvar en base a la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y la obra de salvación está completa. No hay nada que hacer. No tiene que irse de rodillas, no tiene que caminar de espaldas, no tiene que hacer ningún sacrificio. Porque el sacrificio más grande es el que hizo nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, una vez y para siempre, y no hay más. Y usted reciba la salvación, tómela y aférrese a ella. Gracias. Ahora vamos a ir a un himno y después con la palabra de nuestro Dios, nuestro querido hermano don Luis Sánchez. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Por cuanto en mí ha puesto su amor, le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, porque tú eres Dios grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres grande, solo tú, oh Jehová, eres Dios. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla, aurora que vi, maravilla que en mi alma resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor.
ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Cuando pienso que Dios me ama a mí. Los hermanos y amigos que están en sintonía en este momento, y deseamos que la lectura de la palabra de Dios sea de beneficio para usted. Lo más importante es que usted pueda entender lo que Dios ha dejado escrito en su palabra para que nosotros la practiquemos. Bien, estamos estudiando, concluyendo ya prácticamente la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Vamos a leer en el capítulo 16 de la primera carta a los Corintios, versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfana en las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. La iglesia de Asia os saluda. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludad
unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Esta carta es y sienta los precedentes acerca de la actitud de los creyentes, de los hijos de Dios, para con sus hermanos en la fe. La iglesia no es una unidad de caridad, no es necesariamente el trabajo de la iglesia estar siempre solamente preocupado de las necesidades materiales o físicas de las personas, sino más bien de las espirituales. Pero ello también conlleva el cuidado en los casos de necesidades materiales. Aquí en este capítulo se sientan las bases para lo que es el modo y la ocasión cuando se debe ofrendar, como también lo tenemos en la segunda carta a los Corintios. Sabemos, y aunque muchos hoy día, para sostener sus falsas enseñanzas y sus falsas prácticas, muchos hoy día están diciendo que la ley está en vigencia, y con ello ellos están apoyando el abuso que se comete con la gente al cobrarles el diezmo, cosa que no tiene nada que ver con los tiempos nuestros y con la iglesia de Dios. Eso fue para Israel, pero para apoyar esas malas prácticas dicen que la ley está en vigencia. La ley no está en vigencia, la ley fue cumplida enteramente y con toda satisfacción para con Dios por la persona del Señor Jesucristo. Jesús es el fin de la ley. Los creyentes que pertenecemos a la iglesia no vivimos según la ley ni estamos bajo la ley, porque el que está bajo la ley está bajo juicio, bajo maldición. Está en esclavitud, como dice el apóstol Pablo a los Gálatas, quienes estaban inclinándose por las falsas enseñanzas a esas prácticas. Mucho menos que nosotros vivimos tan lejos de Israel y que no tenemos ninguna conexión con el pueblo de Israel en la parte carnal, humana, física, sino solamente por la fe en el Señor Jesús. Nosotros no tenemos que ver con la ley. Así, la iglesia no es Israel. La iglesia tiene ordenanzas que están escritas en las cartas. Israel están las ordenanzas en el Antiguo Testamento, pero la iglesia, las ordenanzas están en las cartas, y en ninguna parte de las cartas se pone obligación, porque nosotros hoy día, al estar en Cristo, somos libres, y esa libertad tiene que ver con toda nuestra vida. Obviamente que no somos libres para seguir haciendo lo malo, eso no es así, sino somos libres para agradar a Dios de acuerdo a las normas que Él ha dejado establecidas y mostrar nuestro amor, nuestro aprecio para con el Señor. Aquí en el relato que tenemos, donde se sientan las bases de cómo debe ser la forma de ofrendar en la iglesia, había un problema allí en Jerusalén. Eran los albores de la cristiandad, y en ese tiempo, como hoy día en muchas partes, hay mucha persecución. Y había gran persecución allí en Jerusalén, y seguramente para que los creyentes no siguieran enseñando, no siguieran confesando el nombre del Señor Jesús, que era un reto realmente para los religiosos de aquel tiempo y para los romanos. Ellos les privaban de los trabajos, les hacían muchos problemas, y había mucha pobreza entre los creyentes allí. Había una gran necesidad. Entonces, conocida esta necesidad, el apóstol Pablo, él, con la autoridad que Dios le había concedido como apóstol,
Él ordenó a las iglesias en Galacia, allí mismo en Roma y en Corinto, de que se preocuparan por los santos, por los creyentes de Jerusalén. Así ellos obedientes hicieron una ofrenda para que fuese llevada a aquellos hermanos. Pero debemos de considerar que el ofrendar para Dios debe hacerlo solamente el creyente en comunión en la iglesia, nadie más. No se trata de recibir dinero de cualquier persona, eso no es antibíblico, eso es antibíblico. La iglesia, con todos los creyentes en comunión, tiene su reunión privada cada primer día de la semana, vale decir el día domingo. Y aquí nuevamente se descarta eso de la ley del día sábado y que hay que guardar el día de reposo. No, aquí los creyentes, ellos se congregaban y se reunían el primer día de la semana, el día domingo. Y en esta reunión, la orden del Señor es que cada uno dé y ponga aparte algo para la obra del Señor. Ciertamente Dios no necesita dinero, pero sí la obra del Señor lo necesita para el avance del Evangelio, la extensión del Evangelio, para ayudar a los enfermos, ayudar a los necesitados, etc. Y se dan las normas para eso. Cada primer día de la semana cada uno dé como propuso en su corazón y de acuerdo a cómo haya prosperado. Esto es algo íntimo, individual de cada creyente. No importa su posición social, no importa su condición económica. Todos tienen el privilegio, los creyentes, de dar algo de lo que el Señor les ha dado. Como escuchamos en la primera parte, cada uno de nosotros solamente somos mayordomos, administradores de lo que Dios nos ha dado. Así, en la medida, ¿cuánto dar? ¿Cuánto dar? Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Nadie debe saber cuánto es lo que yo estoy dando para mi Señor, ni cuánto mi hermano está dando para el Señor, porque eso es algo en secreto. Se debe dar de acuerdo a cómo haya prosperado, eso también es la conciencia del creyente, y se debe dar con alegría, porque Dios ama al dador alegre. No se debe dar por fuerza ni por necesidad, sino con alegría, con buena disposición. Esos son los sacrificios que a Dios le agrada. Dios no está exigiendo a nadie que deba dar el tanto por ciento de sus haberes, no. Dios deja libertad al creyente para que él dé de acuerdo al aprecio que tiene para el Señor y para la obra. Bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante, porque nos vamos a encontrar con eso en la segunda carta. Pero aquí, como vemos, está el recaudo de dinero para ayudar a los creyentes allí en Jerusalén. Y esto es algo muy sagrado, muy solemne. Esto no es algo liviano, esto se debe hacer con mucha transparencia. Así, luego de reunirse el dinero, este debe ser llevado por personas designadas por la iglesia para llevar el donativo. Y esto debe ser con mucha transparencia, mucha seriedad. No es cualquier persona, deben ser personas que tengan la confianza de la iglesia. No se le puede encomendar el cuidado de estos bienes que son tentadores a personas que pudieran hacer mal uso de ello. Yo a veces pienso realmente a los que engañan a los creyentes y les piden el diezmo, y con ese diezmo, con ese dinero que reúnen, se dan las vacaciones o se compran cosas de lujo para ellos mismos, que ellos no tienen una conciencia sensible, sino más bien tienen una conciencia dormida, y que un día tendrán que dar cuenta a Dios por estos fraudes,
por estos robos que están haciendo literalmente. Esto es muy delicado. Por eso el apóstol Pablo dice, ustedes como iglesia van a designar a los que van a llevar la ofrenda. Y si a ustedes les parece bien, o ustedes consideran que por la cantidad de dinero que va o la cantidad de efectivo que va, es necesario que yo también les acompañe para seguridad, porque también en ese tiempo había muchos robos, muchos asaltos por el camino. Entonces, mientras más grande el grupo, obviamente más seguridad habría de que llegaran a salvo con el donativo a Jerusalén, ya que tenían que hacer los viajes no como en el tiempo nuestro. Así, el apóstol Pablo, él dice, bueno, si es necesario, yo también voy a ir para que ese dinero sea entregado. Y además de eso tienen que llevar estos creyentes una carta de recomendación para presentarla allí a los pastores o ancianos u obispos, como quiera llamarse, porque varias veces también hemos explicado esto mismo, que en la palabra de Dios no hay puestos, no hay títulos académicos, no hay títulos religiosos. Hay labores, hay obras que cada uno de nosotros realiza. El ser pastor no es un título que esté sobre los demás, ¿no? Es un siervo de Dios que cumple la función de enseñar, de alimentar, de cuidar, de proteger. Esa es la labor, es una labor. Y no es para abusar de los creyentes que están a su cuidado, dice el apóstol Pedro en su primera carta. Y tampoco es para andar buscando ganancias económicas, porque cuando aparezca el Señor Jesús, el príncipe de los pastores, entonces recibiremos nuestra recompensa, si es que realmente hay merecimiento de ella. Así, el apóstol se ofrece también para ir si es necesario. Él está en sus planes de ir allí a Jerusalén y luego pasar por Macedonia, y después de pasar por Macedonia, que es el trayecto, el itinerario obligado para él tiene el deseo de quedarse y pasar el invierno con los creyentes allí en Corinto, para tener comunión con ellos, para enseñarles, seguir enseñándoles acerca de la palabra de Dios, y también para que los creyentes allí le ayudaran en cuanto a los gastos de su viaje misionero, porque él está trabajando para el Señor y obviamente la iglesia tenía el deber y tiene el deber de encaminar es ayudar económicamente al siervo de Dios para que cumpla su ministerio. No es tenerle un sueldo, porque eso no es bíblico, no se ve en la Biblia, sino la ayuda necesaria para que el siervo de Dios pueda seguir trabajando, pueda seguir laborando. Así él tenía el propósito de quedarse allí el invierno y luego seguir su viaje. Y él les explica que ahora él no quiere verlos así tan de pasada, sino que más bien él espera estar con ellos. Y él va a estar algún tiempo, si el Señor lo permite. Él va a estar un tiempo, si el Señor lo permite, porque todos los planes del creyente están supeditados a la voluntad de Dios. No es que nosotros vamos a decir, yo voy a hacer esto mañana o pasado y nada más. No, si el Señor lo permite, haremos esto o aquello, si es la voluntad real del Señor. Bueno, vamos a continuar el próximo jueves, Dios mediante, analizando este capítulo. Ahora vamos a escuchar un himno antes de cerrar el programa.
Dios le envió. Se llama Cristo. Él vino a amar y a perdonar. Su vida dio para salvarnos. La tumba vacía prueba es que Él vive ya. Porque Él vive, espero el mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir con el Señor. Entonces yo el río cruzaré, pues mi Señor es siempre fiel. Él cambiará mi llanto en gozo, pues su promesa sigue en pie. Él volverá. Porque Él vive, espero el mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir con el Señor. Porque Él vive, espero el mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir con el Señor. Vale la pena el vivir con el Le damos las gracias por haber estado con nosotros en esta tarde y también le invitamos a nuestras reuniones que tenemos los días miércoles, los días viernes y domingo a las 7 de la tarde. También le invitamos el día domingo, hay escuela dominical a las 11:30. Y por la mañana todos los creyentes nos reunimos a celebrar la Cena del Señor. Si usted quisiera ver de qué se trata esta reunión, bienvenido sea. En Pedro Aguirre Cerda, 189.
También sepa usted, amigo, amiga, que los pedidos de oración, oramos a nuestro Señor en nuestras oraciones personales, y también cuando nos reunimos como iglesia los días miércoles, hacemos oración por lo que usted pide. Así que sepa usted eso y gracias. Bueno, deseamos que el Señor les guarde, que este nuevo año que estamos iniciando sea de mucho beneficio para usted, que se cumplan sus deseos, pero especialmente deseamos que usted, si no tiene a Cristo como su Salvador personal, pueda comenzar el año recibiendo el perdón de sus pecados y la vida eterna, tener la tranquilidad acerca de que el juicio de Dios por el pecado ya lo llevó Cristo en el lugar de todas las personas que se aferran y confían en aquella obra expiatoria. El Señor le ama y quiere salvarle. No desperdicie la oportunidad. Si el Señor lo permite, el próximo jueves nuevamente estaremos hablando del Evangelio de Cristo a través de la Biblia.